Buenos días, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a el estudio de la Palabra de Dios aquí a través de la Iglesia Cristiana Hispana del área de Kentucky. En nuestro estudio del Salmo 51 hemos estado aprendiendo acerca de lo fácil que alguien puede caer en pecado y terminar alejado de Dios. La experiencia de David nos ha ayudado y nos ha dado una secuencia de pasos que podemos tomar para regresar, como tenemos por título en esta serie, de regreso al redil. Desde nuestro estudio inicial contemplamos a un David que fue confrontado con su pecado y que de ahí en adelante él empezó a sentir el arrepentimiento, el dolor sincero, y gracias a eso dice la Biblia que él retornó o volvió a disfrutar de la comunión con Dios. En nuestro último estudio concluyó con los resultados del perdón. Hablamos acerca del gozo y la alegría que eran el reemplazo, ¿verdad?, de lo que él estuvo viviendo, el temor y el dolor que produjeron el estar callado, como dice en el Salmo 32, que se envejecían mis huesos de mi gemir todo el día. Básicamente hasta ahí llegamos la semana pasada y hoy vamos a entrar en otro paso, vamos a decirlo así, de este regreso al redil. Pero antes vamos a tomar un tiempito de orar, pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe en este estudio, que hable a nuestra mente, a nuestro corazón y nos ayude a comprender las verdades que traen en su palabra. Oremos. Padre bendito, en esta mañana venimos ante tu presencia agradecidos de saber que eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios. Gracias, Señor Santo, porque como dice la Biblia, tú nos llamaste con un llamamiento santo y nos atrajiste a ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos has convencido de pecado, de justicia, de juicio, y nos diste, Señor, la capacidad de arrepentirnos y de aceptar tu palabra para poder, Señor, ser parte de la iglesia, ser parte de tu familia. Gracias porque por medio de la obra maravillosa, Señor, de redención en la cruz, Señor, en el derramamiento de tu sangre, tú nos limpiaste de nuestra maldad, nos limpiaste de nuestros pecados y como dice la palabra, nos diste entrada, Señor, delante del trono de la gracia. Ahora, bendito Dios, tú nos has permitido ser inscritos en el libro de la vida y sabemos que en el día que tú nos llames a tu presencia vamos a poder estar por toda la eternidad contigo. De acuerdo a la promesa, Señor, que tenemos en tu palabra, nos regocijamos en esa salvación tan grande. Y queremos, mientras estamos en nuestro cuerpo mortal, aquí en la tierra, compartir esas buenas nuevas para con aquellos que todavía no te conocen. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, a todas aquellas personas que escuchan el mensaje, para que puedan tomar la decisión, igual que como nosotros, de venir a tus pies a servirte. Mi Dios, límpianos de nuestra maldad, perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a estar presentes delante de ti y firmes en tu palabra. Oramos por los enfermos, Señor. Hay muchas personas que todavía están pasando, Señor, por dificultades de salud. Hay otros que están sufriendo, además de esta pandemia, otras enfermedades, Señor. Queremos poner delante de ti, hermanos, Señor, que están en este momento en el hospital, en especial el hermano Arnoldo, Señor, que está con esta situación de parálisis parcial en su cuerpo. Levántalo, Señor, restáuralo, Señor, ayúdalo y bendice a su esposa, fortalécela, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú obras, Señor, sanidad en la iglesia. Mi Dios, todas las peticiones que tiene la iglesia delante de ti, Señor, las recordamos delante de tu presencia. Y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de tu pueblo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos y te damos gracias, orando para que tú tomes control de este tiempo en el cual vamos a compartir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces donde dejamos la semana pasada. Estamos en el Salmo 51 y en esta ocasión
vamos a estar tratando los versículos del 9 hasta el 12. Los voy a leer para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando. Entonces, Salmo 51, versículos 9 al 12. Dice allí: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a ir, como dicen por ahí, por pasos. Después de que la pasada estudio vimos que él pidió una limpieza a fondo. Él pidió ser lavado. Recordemos que hablamos acerca de lo que era el hisopo y este ritual que se hacía con la becerra que se quemaba, se guardaban las cenizas y luego se usaba mezclado con agua corriente, que fuera corriente, para purificar a los que eran inmundos. Entonces, en su petición, David tomó en cuenta este lenguaje y hablamos acerca de ser purificados, de ser lavados, que iba a ser verdaderamente limpio después de que se hiciera este tratamiento, vamos a decir, en su vida. Entonces ahora David, después de que pidió eso, de ser purificado, pide al Señor nuevamente que borre sus maldades. En el primer versículo recordamos que él acudió a la misericordia de Dios y a su piedad. Dice: ten piedad de mí de acuerdo a tus misericordias, dice el primer versículo. Y él pidió que el Señor borrara sus rebeliones, en el versículo 1 de este mismo salmo. Pero en este caso, ahorita ahí en el versículo 9, él está pidiendo que borre sus maldades, y nosotros entendemos que por la maldad de las personas es que, vamos a decir, surgen las rebeliones. En el versículo también dice: esconde tu rostro y borra mis rebeliones. Es básicamente dos partes que pone allí en este versículo. Esconde tu rostro de mis pecados primero, y luego dice: borra mis maldades. La gran bendición que nosotros vemos allí es que la Biblia dice precisamente que Dios hará algo así con nuestros pecados. Entonces es una petición, y vamos a decirlo así, previa, o un ejemplo de cómo el Señor iba a obrar en la salvación de las personas. Si nos vamos nosotros al libro de Miqueas, nos vamos a dar cuenta que el Señor pondrá los pecados de los que vengan a sus pies en un lugar apartado de su rostro. Dice allí Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. Dice, es un pasaje bien bonito, tremendo. A mí de verdad que me impacta cada vez que lo leo, y digo yo, en verdad, Señor, que Dios como tú, ¿sí? Y dice allí Miqueas 7, 18 y 19, que Dios como tú, que perdona la maldad, y dice allí, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Dios le agrada ser misericordioso. Dice, Él volverá a Dios, volverá a tener misericordia de nosotros. Está hablando acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Y sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y nosotros tomamos esa palabra para la iglesia también, porque recordamos que la iglesia es el pueblo adquirido por Dios a través del sacrificio, y todas estas bendiciones y promesas de la Biblia se aplican al pueblo. El Señor, en verdad, hermanos, es maravilloso. Si lo buscamos nosotros de corazón, si nos disponemos a acercarnos a Él verdaderamente, como hemos venido estudiando en este Salmo, donde David está buscando ser limpiado, ser purificado, que sus maldades sean limpiadas, sean echadas lejos, que el Señor no tenga en cuenta sus pecados. Entonces nos damos cuenta que si nosotros nos acercamos a Él, la Biblia dice también que Él perdonará nuestra maldad, que Él nos levantará, que Él nos llenará de bendiciones, y que nosotros tenemos que desechar las rebeliones, ¿verdad? Porque nuestra tendencia en el cuerpo humano, en la vida humana, vamos a decir, la tendencia es al pecado. Pablo lo dice muy claramente
en una de sus cartas, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque dice que en su cuerpo él encuentra una ley que lo lleva cautivo al pecado. Entonces la maldad está en las personas. Pero nosotros tenemos que disponernos. Por eso la Biblia dice: resistir al diablo. Uno tiene que resistir, tiene que mantenerse firme, tiene que disponerse para que el Señor trabaje en nosotros, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos guíe, y nosotros disponernos a seguir la voz del Señor cuando Él nos está llamando, cuando Él nos está guiando. Entonces el Salmo 103 es un salmo tremendo, un salmo hermoso. Yo les recomiendo que lo lean todos. En esta mañana nomás vamos a leer 5 versículos, porque allí nos da una idea de cómo es la expresión, vamos a decir así, de un corazón que está agradecido, porque ha hallado nuevamente en Dios el perdón, el refrigerio y la paz. Es tremendo esta porción. Dice Salmo 103, versículos 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no quiero entrar en detalles acerca de lo que es el alma, que es el espíritu y todo eso, pero lo vamos a ir entendiendo a través de todo el estudio. Entonces dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, no es solamente el alma, no es solamente lo interno de nosotros, pero todo lo que somos. Por eso también la Biblia habla de que nuestro cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo para el Señor. Nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como un regalo especial para nuestro Señor. Por eso habla también de todo su ser. Ahora, el ser no solamente también es lo físico, también nuestras actividades, lo que somos, lo que vivimos, lo que decimos, lo que hacemos, básicamente nuestro diario vivir. Entonces, que toda nuestra vida, dice, bendiga el santo nombre del Señor. En el versículo 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y mire que allí empieza a enumerar varios de los beneficios, vamos a decir bendiciones, que el Señor le da a la persona que se acerca a Él dispuesto pues a que el Señor le bendiga. Dice: Él es quien perdona tus iniquidades, o sea, sus pecados. Y luego dice: sana tus dolencias. Mire que es interesante que aquí en la Biblia uno encuentra, aún en los Salmos, que el Señor es nuestro sanador. Dios es el que... Mire, hay algo que tiene uno que tener en cuenta. Usted va al médico y el doctor le da a usted medicina, le da tratamiento, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Por la voluntad de Dios es que esas medicinas pueden hacer efecto, digamos, bueno en su cuerpo, y puede llegar a recibir la sanidad, puede llegar a recibir el buen efecto de estas medicinas para mejorar. Dios en su voluntad permite que esto suceda, porque el cuerpo también tiene reacciones contrarias a los químicos, porque todos estos medicamentos son químicos, y el Señor es el que sana las dolencias. Entonces Dios está activo aún en que la medicina funcione en nuestras vidas, el que sana todas tus dolencias. Luego dice el versículo 4, mire lo que dice el versículo 4: Él rescata del hoyo tu vida. O sea, que Dios es el que nos saca a nosotros de la vida pecaminosa en la que andábamos. Ahí hay varias cartas del apóstol Pablo, dice que vivíamos antes en estas situaciones y el Señor en su misericordia nos rescató, ¿verdad? Y la palabra rescate no solamente habla acerca de que nos sacó de allí, pero también rescate es un pago. Y cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser liberados de las cadenas que nos ataban, precisamente, a decirlo así, el hoyo de tu vida. El hoyo de tu vida es el pecado, la esclavitud, el lugar de donde nosotros no podíamos salir. Estamos atascados allí, y dice la Biblia: Él, el Señor, es el que rescata del hoyo de tu vida. Y no solamente eso, también dice que el Señor, después de que nos rescata de ese hoyo de la vida, en el lugar en donde estamos presos, dice, Él nos corona de favores y misericordias, bendiciones y perdones disponibles para nosotros. La misericordia de Dios obra en olvidar todas las maldades que nosotros hemos cometido delante de Él, y los favores son básicamente las bendiciones que recibimos a través de la obra del Señor en nuestras vidas. Y luego dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
eso habla de la provisión de Dios. El Señor no se olvida, y hay un pasaje bonito, el Señor Jesús dice por allá en el libro de Mateo, dice que el Señor tiene cuidado de las aves y de los animalitos en el campo. Dice, no tendrá mucho más cuidado de ustedes. Entonces el Señor tiene cuidado de sus hijos, de su pueblo. Entonces David se estaba alistando, él quería estar listo para cantar las alabanzas. Recordemos que en el último versículo dice que se van a recrear estos huesos que abatiste, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, él va a empezar a querer alabar, él va a querer cantar otra vez. Posiblemente en este tiempo en el que él estuvo callado en su pecado, no salía de su ser el poder alabar, porque esta culpa, acuérdese, en el Salmo 32 dice que en su gemir todo el día él recordaba que estaba mal delante del Señor. Entonces se quería preparar para poder expresar la gratitud, así como dice este salmo, ¿verdad? Bendice, alma mía, Jehová. Y hermanos, qué bueno fuera que nosotros también cada día recordáramos decir, Señor, te alabo, te glorifico, Señor, gracias, porque tú has hecho grandes maravillas, grandes obras en mi vida. No te olvidas de mí, Señor, a pesar de que a veces soy infiel, porque, hermanos, digamos la verdad, en muchas ocasiones nosotros, aunque somos creyentes y estamos cercanos a Dios, nos olvidamos poquito del Señor. Entonces, hay que cada día levantarnos con un corazón dispuesto a alabar, a glorificar al Señor. Entonces, David, en este pasaje vemos que él necesitaba ser renovado, que él necesitaba ser restaurado, y al estado de la comunión que tenía antes de haber caído en el pecado. Y hay muchas cosas tremendas que uno aprende de estos pasajes, pero yo quiero tratar de ser un poquito breve, porque en realidad nos pudiéramos, como dice por ahí, profundizar mucho en estos pasajes, porque hay un lenguaje interesante que encontramos en estos versículos que estamos tratando en el día de hoy. Hay cosas que David pide allí que llaman la atención. La restauración de lo que fue dañado, porque cuando uno comete una falta, entonces se dañan, digamos así, algunas, llamémoslo, conexiones que tenemos nosotros con el Señor. La primera petición en este tiempo de restauración total que está buscando el salmista, él hace varias peticiones, y la primera que hace es: crea en mí un corazón limpio. Y la verdad es que esa es una petición que nosotros tenemos que mirar con un poquito de detenimiento, analizar a qué se refiere David con eso de corazón. Ahora, no estamos hablando de una cirugía, un trasplante de corazón, no estamos hablando del órgano físico que pompea la sangre. Recordemos que en la Biblia la palabra corazón tiene un significado diferente. El significado de corazón en la Biblia es básicamente el lugar, y vamos a llamarlo así, el lugar donde en nuestro ser, o sea, es un lugar en nuestro ser donde habitan esos sentimientos, nuestras emociones y nuestros deseos. Entonces el lugar es un lugar, el corazón, perdón, ese es el lugar especial donde nosotros guardamos esas tendencias, vamos a decir, de nuestro ser. Entonces, sentimientos, emociones y deseos. La naturaleza del hombre, tenemos que recordar, fue corrompida desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Una paréntesis pequeño, y no quiero meterme mucho en estos, digamos, explicaciones teológicas. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él creó humanos perfectos, de la misma forma que Cristo. Por eso cuando dice en el libro, en uno de los libros de Pablo, dice el primer Adán, y luego se refiere al segundo Adán. Esto da a entender que esa creación, Adán el primero, antes del pecado, él tenía una perfección especial. Pero cuando cometió el pecado, entonces, como dice, toda la naturaleza fue afectada. Entonces el humano empezó a perder esa cualidad de humano, ¿verdad? Calidad de humano, en cierto modo, se deterioró, se manchó, fue alterada, ¿ok? Entonces es una explicacióncita así corta, no queremos profundizar más porque eso sería
para tomar mucho tiempo explicar acerca de eso, de las consecuencias de la caída. Entonces dice, el corazón ha sido corrompido como parte de la caída. Allí dice que se hizo perverso, se hizo engañoso. Y por eso es que la Biblia dice que nosotros no podemos confiar en el corazón. En el libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 9, dice bien claro, engañoso es el corazón. Acuérdense, estamos hablando del corazón desde el punto de vista de la Biblia. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y es algo bien interesante, hermanos. Después de la caída, el corazón básicamente se salió de control y nosotros no podemos confiar en él. Y por eso es que David dice, crea en mí un corazón limpio. Él quiere tener una, digamos, manifestación de Dios en su corazón para que esas emociones, para que esos sentimientos y esos deseos puedan ser controlados. Entonces encontramos allí que David se dio cuenta que necesitaba cambiar, como dice la Biblia, los designios de su corazón, o sea, las tendencias que había allí en ese lugar. El Señor Jesús expresó del corazón que era un lugar de donde salía nuestra maldad. La fuente de la maldad de las personas está precisamente en el corazón. Y uno se pone a pensar, ¿por qué es que David cayó en ese pecado? Mire, hermanos, porque se descuidó en el área del corazón. Mire lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 7, 21 al 23, y son versículos que hemos leído muchas veces, pero cabe traerlos ahorita a colación para poder nosotros entender lo que estamos hablando acerca de este tema en el libro de los Salmos. Entonces dice allí Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres, está hablando el Señor Jesús, dice, salen los malos pensamientos. Entonces allí en el corazón se crean esos malos pensamientos, esos malos deseos, y allí dice el Señor, del corazón salen los adulterios, del corazón salen las fornicaciones. Y miren muy interesante esto acá, que dice el Señor. Acuérdese que lo que hizo David con Betsabé fue adulterio. Y eso fue porque en el corazón, el descuido de él, el corazón de él se había contaminado con ese deseo y no lo logró controlar. Esto es lo que estamos aprendiendo a través de todo este estudio, el Salmo 51. Entonces se dio cuenta él, tenía que cambiar eso, esos designios del corazón, porque de allí, dice el Señor Jesús, salen los adulterios, las fornicaciones, homicidios. Oh, wow. Entonces, cuando uno quiere o siente, vamos a decir así, deseo de maldad hacia una persona, ojalá y se muera, que le caigan, bueno, cantidad de cosas dice la gente, y me gustaría meterle una zancadilla, aunque sea que se caiga y se rompa los huesos. Hermano, todo eso, todas esas tendencias, pensamientos están en el corazón. Algo más que sale del corazón, mire, usted se va a quedar un poquito, dice, wow. Versículo 22 dice, los hurtos. O sea, cuando usted entra a la tienda y ve las uvitas y dice, oh, mira las uvas, ¿cómo sabrán? Y empiezan a comer. Oiga, hermano, ¿usted no sabe que eso es robar? Si usted no ha pagado por esas uvas, ¿por qué las está comiendo en la tienda? No, que es una prueba. No, señor, a usted no se las han dado. Cuando viene el señor, el dueño de la tienda, y le dice, quiere una prueba y se la da, es diferente. Pero si usted anda con su carrito por ahí, para allá y para acá, y ve las uvas y nomás van agarrando, hermano, yo veo gente que agarra y come, y le mete pellizco y aprieta, y eso no está bien, hermano. Bíblicamente, eso en el corazón hay una situación de esa persona que tiene que trabajar, ¿verdad? Y mire, también las avaricias, las maldades, el engaño, todas esas cosas. Mire, la lascivia, la lascivia es esa tendencia pecaminosa, ¿verdad? La envidia, la maledicencia, o sea, hablar mal de las cosas, de las maldiciones y todas esas cosas. La soberbia, la insensatez. Insensatez es la gente que es terca, hermanos. Todas estas maldades dentro salen y mire, y contaminan al hombre. Entonces, cuando uno tiene el corazón sin cadena, vamos a decirlo así, hermanos, la persona tiene la tendencia a vivir una vida que no agrada a Dios. Por eso David dice, Señor, yo necesito que tú crees en mí
un corazón limpio. Limpia este corazón que ha sido contaminado con deseos de otras mujeres, carnales y aún de asesinato, ¿verdad? Y todo lo que vimos allí, leímos en esa lista del Señor, tiene que ver con el pecado de David. Entonces, hermanos, la realidad es que toda la humanidad tiene un problema, y vamos a decirlo así un poquito con medio chiste, tiene un problema cardíaco. Necesitamos, hermanos, vamos a decir, un trasplante, pero espiritual del corazón, que solamente el Señor puede hacer. Nuestro problema no es solamente el exterior, sino el interior, hermanos. Porque por eso el consejo bíblico de la Biblia, y valga la redundancia, me saltaron las dos palabras iguales. El consejo de este día es: de toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso está en el libro de Proverbios 4:23. Entonces uno tiene que cuidar el corazón. Hermanos, si uno se descuida en ese detalle, el corazón tiene una tendencia grande a cometer pecados. David no se pudo controlar. Ese deseo carnal, cuando vio a aquella mujer, no se controló y por eso cayó. Pero gracias a Dios que el Señor, Él prometió que iba a cambiar este corazón de piedra por un corazón de carne. El Señor, cuando usted viene a los pies de Cristo, Él dice en la Biblia que Él cambia, Él renueva su corazón. Así como David pidió: Señor, crea en mí ese corazón limpio. El Señor está dispuesto a cambiar su corazón. En el día de hoy, en el momento en que usted desee, nada más viene delante del Señor. Dice Ezequiel capítulo 36, 26 al 27, y os daré un corazón nuevo. Y además de dar un corazón nuevo, dice la Biblia también, el Señor pondrá el espíritu nuevo dentro de vosotros. Y esto es lo que vamos a mirar en un momentico, que David no solamente pide un corazón nuevo, sino también un espíritu nuevo. Y es interesante, porque el espíritu viene de parte de Dios. No estamos hablando del Espíritu Santo, que también viene, es Dios mismo que viene a nosotros. Pero el espíritu del hombre viene de Dios, y lo vamos a tratar en un minutico. Entonces dice allí: os daré corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y dice: os daré un corazón de carne. Ahora, cuando está hablando aquí que nos va a dar un corazón de carne, está hablando acerca de la más blando, más dócil, más sensible a las cosas del Señor. Porque primero habla de un corazón de piedra, está hablando acerca de la dureza del corazón, que las personas no quieren recibir o aceptar el consejo de Dios. Entonces, cuando hace la comparación de piedra a carne, no va a decir: no, pues es que un corazón de carne es lo que yo tengo, ¿verdad? Pero la comparación no es precisamente para decir que le va a hacer un trasplante físico, sino que un corazón que sea dispuesto, que se deje malear, que se deje enseñar, que se deje guiar por las direcciones del Señor. Y luego dice el versículo 27: y pondré dentro de vosotros, y ahí viene el Espíritu de Dios, mi espíritu. Entonces no solamente es el espíritu nuestro que cambia el Señor, sino también el Espíritu de Dios que viene a morar en la vida de la persona que se dispone a entregar su vida delante del Señor. Y luego dice: y como va a estar el Espíritu dentro de ustedes, dice el Señor Jesús, Él los va a guiar a todas la verdad, ¿verdad? Y allí dice también en Ezequiel: y haré que andéis en mis estatutos. O sea, la guianza del Espíritu Santo nos va a ayudar a ser obedientes a la palabra de Dios, a guardar lo que dice allí la Biblia, y que no solamente los escuche y los guarde, sino que también los ponga por obra. Es un pasaje tremendo, hermanos, en el Antiguo Testamento, y habla de la salvación. ¿Usted va a creer eso, hermanos? Mucha gente dice: no, esos mensajes de la salvación nomás están en el Nuevo Testamento. No, señor. Por eso es que ha sido profetizado desde antes. El mensaje de salvación se origina en Génesis capítulo 3, donde el Señor le hace la promesa a Adán y Eva
de la salvación. Muy bien, entonces lo primero que le pidió David, y dirán, todavía falta más. Sí, hermanos, tenemos que tratar de ir con despacito porque queremos que usted comprenda bien a qué se refiere David cuando habla de todos estos aspectos especiales, ¿verdad? Primero, pidió el corazón. Lo segundo dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, allí habla de una renovación. Entonces no es un cambio en sí, mas sin embargo, el Señor habla en Ezequiel que Él va a poner un espíritu nuevo. Y básicamente no es que nos va a quitar el espíritu que tenemos, sino que va a limpiar ese espíritu, no lo va a renovar. Muy bien, entonces dice allí que Él quiere que un espíritu recto dentro de mí. Y eso es otra petición bien interesante, hermanos. Tenemos que analizarla con cuidado, así como hablamos del corazón. Y mire, el corazón del hombre y el espíritu del hombre tienen relación, ¿ok? Son partes parecidas. ¿Sí? No queremos, digamos, separarlo. Todo hace parte del ser humano. Pero lo vamos a tratar de explicar un poquito aparte para entender cuál es la función que cumple el espíritu aparte del corazón. Ya miramos de qué habla el corazón. Muy bien. Entonces el espíritu del hombre es, vamos a llamarlo, nuestra conexión con Dios. Y yo lo puse así porque ahorita vamos a ver que hay un versículo que habla que a través de nuestro espíritu es que Dios, por su espíritu, nos habla. Lo vamos a mirar en un momentico. Entonces, ese espíritu, esa conexión que nosotros tenemos con Dios, otra vez volvemos a la caída, también fue dañado en la caída. Se separó, hubo una separación y lo que causó en ese momento cuando, digamos, Adán y Eva pecaron, causó una muerte, pero no fue una muerte física, sino lo que se conoce como muerte espiritual. Ahorita vamos a ir paso a paso analizando eso, porque allí digamos, la ruptura de la comunión con Dios se llama así, y por eso es que todas las personas se habla de que están en muerte espiritual. Por eso dice la Biblia, y lo vamos a leer ahorita, ella los dio a ustedes vida cuando estabais muertos. Y dice uno, bueno, pero yo no estaba muerto, yo estaba vivo. No está hablando de muerte física, sino hablando de muerte espiritual, y es una situación que sucedió allí. Vamos por partes. No queremos perder el hilo. Génesis 2:7 dice que cuando el Señor hizo al hombre, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y por eso es que el hombre llegó a ser un ser viviente. Cuando el Señor sopló ese neuma, y es una palabrita interesante, es el espíritu, ¿verdad? Entonces, este espíritu es lo que produce en nosotros lo que conocemos como conciencia. ¿Y qué es eso de la conciencia? Entonces es la capacidad espiritual para hacer el bien y rechazar el mal. Acuérdese que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice el Señor que los que no tienen al Señor todavía, que no han venido a sus pies, la conciencia les ayuda a discernir, ¿verdad?, en las cosas que son buenas y malas. Y esa conciencia es parte de ese espíritu que, acuérdese, fue dado por Dios. Entonces Dios fue el que puso el espíritu en el hombre, y eso es en todos los hombres. Ahora, perdón, el problema es que por la caída están separados, pero el Señor nos va a dar, y lo vamos a mirar en un minutico, nos da a nosotros la puerta, abre la puerta para que nosotros volvamos a reanudar esa comunión con Dios, esa conexión. Entonces, la palabra hebrea que se usa para eso, para el viento, el soplo del Señor, es Neshama. Yo no soy judío, pero más o menos así suena la palabra, y se traduce como espíritu, como aliento, pero también significa viento fuerte y ráfaga de inspiración también, quiere decir inspiración. Entonces, a través de ese espíritu, el Señor nos dio una cantidad de cosas, no solamente la vida, nos dio también la conciencia, nos dio inspiración, nos dio, digamos, unas cualidades especiales. Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza,
eso fue en Adán y Eva. Pero después de la caída, muchas de esas cualidades que nosotros recibimos, o digamos que el hombre recibió en la creación, se deterioraron. Por eso estamos hablando ahorita del corazón, estamos hablando ahorita también del espíritu. Y no queremos entrar mucho en estos detalles porque ya sería estudio teológico que nos llevaría mucho tiempo, pero queremos entender este pasaje del libro de los Salmos. Muy bien. Entonces, el espíritu del hombre gobierna, y esto es algo interesante, la parte mental y la parte emocional. O sea, en esa parte emocional tiene la conexión con el corazón, ¿sí? Entonces, por el espíritu también el corazón tiene alguna forma de, digamos, control. Por eso cuando uno viene y pone la vida a los pies de Cristo a través del espíritu del hombre, el Señor puede llegar a, digamos, controlar con su sabiduría, con sus enseñanzas, el corazón. Ahora, la palabra que estoy usando, controlar, no quiere decir que Dios nos agarra y nos sostiene ahí abajo y nos mueva, porque no. Dios es un Dios bueno, Él nos da muchas libertades, por decirlo así, pero Él quiere que nosotros seamos obedientes a Él. Por eso es que a través del Espíritu, entonces dice, está conectado también la parte emocional del hombre. La Biblia dice que el Espíritu conoce lo más íntimo de nuestro ser. El espíritu humano, entonces, cuando fue dañado, la capacidad de tener comunión, y esto pudiera sonar como repetición, pero yo quiero que lo entendamos muy bien. Esa capacidad de tener la comunión con Dios fue rota. Ya no había comunión entre Dios y el hombre. Por eso Él fue echado. Y entonces, como dije anteriormente, no murió físicamente, sino espiritualmente. Entonces, desde ese momento, el espíritu del hombre ha soportado o ha vivido o ha llevado los efectos de esa caída. Antes de la salvación, antes de Cristo, antes de que usted le entregue su vida al Señor Jesús, todas las personas, dice la Biblia, están espiritualmente muertas. Y para eso podemos leer un par de versículos que nos muestran esta realidad. Por ejemplo, en Efesios, póngale cuidado lo que dice Efesios, capítulo 2, y lo voy a leer rapidito del 1 al 5. Dice, y Él os dio, mire este versículo, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos, y ahí está la palabra muertos, no es físicamente, sino espiritual. Mire, estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se da cuenta? Es una muerte espiritual. Y dice, en el cual anduvisteis en otro tiempo. Como le está hablando a la iglesia, está diciendo, ustedes antes estaban muertos espiritualmente, pero el Señor vino y les dio a ustedes vida. Entonces cambió nuestra situación de muerte espiritual cuando venimos a Cristo. Y esto es algo tremendo, hermanos, porque las personas que no le han entregado su vida al Señor Jesucristo están desconectados de Dios, están muertos espiritualmente, y para volver a ganar esa conexión necesitan venir a Él, porque allí dice, Él fue el que les dio a ustedes vidas cuando estaban muertos, en los cuales anduviste en otros tiempos. ¿Y cómo es que anda la gente que no está conectada con Dios? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, y ahí dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de Satanás. Versículo 3 dice, en los cuales también nosotros anduvimos, ¿verdad? Nosotros todos vivimos en otro tiempo, en los deseos, póngale cuidado, deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, porque todavía los pensamientos y la carne no estaba sujeta. Acuérdese que a través del espíritu se conecta a la sujeción de toda la carne, comenzando por el corazón, que es de donde salen todos esos malos deseos, como lo habíamos dicho anteriormente. Estábamos bajo la ira, como dice allí, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4 es tremendo, hermanos. Dice, pero Dios, póngale cuidado, es rico en misericordia. El Señor se agrada en la misericordia, y por su gran amor con que nos amó, ahí sale a reflejar Juan 3:16, ¿verdad? Aún estando nosotros muertos en pecado, se da cuenta, aunque todavía estamos alejados de Él, desconectados de Él en lo espiritual, dice, nos dio vida
juntamente con Cristo, o sea, a través de nuestro Señor Jesucristo, la obra en la cruz, entonces es que nosotros podemos venir a recibir ese regalo de vida. ¿Y sabe qué? Eso es el resultado de la gracia de Dios. Dice allí, por gracias sois salvos. Hay otro pasaje que lo voy a leer rapidito, Colosenses 2, 13 al 15, habla de lo mismo. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, hablando del corazón, os dio vida juntamente con él, perdonándoos de todos los pecados. ¿Se da cuenta? ¿Qué es el regalo de la reconciliación, del volver al Señor? Perdón de los pecados. Y luego dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Allí está la condenación, porque dice en Juan que todo aquel que no ha recibido al Señor está condenado ahora mismo. O sea, el acta dice, usted es culpable y usted es reo de muerte. Dice allí la Biblia. Entonces, dice que cuando el Señor hizo su obra en la cruz, dice, Él anuló esa acta, ese decreto que estaba contra nosotros, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Eso quiere decir, la obra de Cristo nos quitó esa culpabilidad, vamos a decir, esa condena. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Hermano, qué tremendo. Cualquiera buen creyente diría, aleluya, Señor, qué bueno, qué bonito, qué tremendo, que a través de la obra de Cristo nosotros recibimos el perdón total, la absolución. Lo que David estaba pidiendo, yo quiero, Señor, que perdones mis pecados y que se olvide de mi maldad y que me renueve en el corazón y que me ponga un espíritu nuevo. Mire, esa es la obra de Cristo en la cruz, hermano. Y si usted está perdido en este momento, en esos delitos y pecados, y todavía no le ha entregado su vida a Jesús, hoy es el día, decídase. Pídale al Señor que lo perdone, pídale al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida, que Él lo levante, que Él lo restaure, que esa comunión con Dios sea renovada en su vida también. Entonces, cuando las personas, dice la Biblia, vienen a los pies de Cristo, esa relación vuelve y se reanuda. Y hay una cosa bien bonita, hermanos, y es que el Señor nos va ayudando a crecer más en Él día a día. Ahí está en el libro de Primera de Corintios 4:16. Aquí se va a dar cuenta cómo es que la Biblia llama al espíritu del hombre. Mire lo que dice allí. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre interior. El espíritu es el hombre interior. Perdón, leí mal. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, entonces habla ahí, sí, el interior, no obstante, se renueva día a día. Entonces, el hombre exterior es esta fachada, así bien elegante, es bonito, ¿verdad? Estos huesitos, estas carnitas, como decía por ahí un personaje político. Esto se va deteriorando, hermano. Pero si usted pertenece a Cristo, si usted está a los pies de Cristo, dice que su espíritu, su hombre interior, se va fortaleciendo y va creciendo cada día más y más. Y eso es un regalo tremendo que el Señor nos da. Pasaje más, hermanos. Un pasajito más que nos va a ayudar a nosotros cómo es que funciona la conexión de nuestro espíritu con Dios. Porque al principio les dije que el espíritu era la conexión, que le íbamos a llamar la conexión nuestra con Dios. Póngale cuidado, 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 13. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para la iglesia, los que le aman, ¿verdad? Para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿se da cuenta? Entonces, esta revelación viene a través del Espíritu Santo, porque dice allí el Espíritu todo lo escudriña, hablando del Espíritu Santo, aún lo profundo de Dios. Y miren lo que dice allí, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces nos damos cuenta que el espíritu nuestro nos conoce bien. Ese es el hombre interno.
así tampoco nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, en el Espíritu de Dios nosotros tenemos toda digamos, lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso es que Él es la conexión, ¿verdad? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea, cuando usted vivía sin Cristo, usted estaba bajo la corriente del espíritu, la potestad del príncipe del aire, que es el espíritu que gobierna en el mundo. Pero cuando usted renuncia a eso y viene a Cristo, entonces viene el espíritu de Dios. Y por eso es que dice aquí, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el espíritu de Dios es el que nos da a nosotros, digamos, a saber qué es la bendición que tenemos en Cristo. Versículo 13, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces el Espíritu de Dios, con nuestro espíritu, tiene una conexión y nos ayuda a discernir las cosas que son espirituales. Y hay muchas enseñanzas que uno puede desprender de allí. Por ejemplo, hay cosas que una persona cristiana dice que para la persona que no es cristiana es locura. ¿Y por qué es que para esa persona que no es cristiana es locura? Dice la Biblia, porque el Espíritu de Dios no está en él. Y el Espíritu de Dios es el que le da el entendimiento para poder captar el mensaje que el Señor tiene para cada persona. Entonces, cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas, entonces dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, Dios mismo a través de su Espíritu nos dice, ustedes son mis hijos. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido el mensaje, ustedes han aceptado la obra de Cristo, ustedes se han acercado, se han humillado, han decidido obedecer, han decidido seguirme. Entonces por eso dice en el libro de Romanos 8:16, ustedes son mis hijos. Entonces como hijos de Dios, ya nosotros no somos guiados por nuestro propio espíritu, sino que el Espíritu de Dios es el que nos lleva a la vida eterna, nos empieza a guiar a través de nuestro espíritu, ayudándonos a cambiar los preceptos y los deseos del corazón. Eso era lo que David buscaba. David buscaba una relación nueva con Dios, más especial con el Señor, una relación que fuera guiado por Dios, porque él en un descuido se había desviado y había pecado. Él no quería seguir, continuar escuchando los deseos y a los impulsos de su corazón, sino ponerlo a la disposición de Dios y que fuera Dios el que lo guiara. Lo tercero y cuarto que pide David es, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y al leer este versículo nosotros nos damos cuenta que el temor de David está fundamentado, ya que cuando él fue llamado para que atendiera a Saúl cuando desobedeció, hay unos pasajes en Primera de Samuel, capítulo 15, 22 al 26, y también en Primera de Samuel, capítulo 16, 12 al 23, yo se los doy para que ustedes los puedan leer en su casa. Habla acerca de la desobediencia de Saúl. Y entonces por eso fue que Dios lo desechó. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y vino a posar en David cuando David fue ungido. Usted lo puede leer allí en la palabra de Dios. Entonces lo que David no quería era llegar a tener esa situación que vivió Saúl cuando fue desechado por Dios. Nosotros podemos darle la gloria al Señor porque el Espíritu de Dios está en la iglesia, el Espíritu de Dios está con nosotros. Cuando usted viene a los pies de Cristo, uno puede saber que su Espíritu Santo mora en la iglesia y nuestro trabajo es glorificar al Señor y evitar continuar
contristar, perdón, como dice la Biblia en Efesios 4:30, no podemos contristar el Espíritu Santo de Dios. Por último, David pide el gozo, ¿verdad? Devuélveme el gozo de tu salvación. Y esa salvación a la que David se está refiriendo es básicamente esa comunión que tuvo con Dios siempre. Cuando quería saber algo de parte de Dios, el profeta venía y le explicaba a David, y David podía recibir el mensaje de parte de Dios. Había una conexión especial. Vamos a dejar hasta ahí, que el Señor nos ayude para poder aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas y que nos guíe cada momento para hacer la voluntad de Él. Démosle gracias al Señor. Padre bendito, en esta mañana te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este mensaje. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.